Queridos amigos, vamos a hablar con ustedes al oído. Demar, te suele tener noticias muy interesantes. ¿Qué nos cuenta al oído? Pues doctor Fernando, tanto para contar a nuestros oyentes y si le parece podemos arrancar por un tema que llama la atención o que llamó la atención el fin de semana. Gustavo Petro. Gustavo Petro en una entrevista con Daniel Samper. Usted sabe, tiene un blog y él es youtuber. Pues resolvió salir con algo que deja a más de uno preocupado, pero sobre todo al mismo David Guitis, quien ya fue víctima de Gustavo Petro, porque Gustavo Petro lo señaló a él de neonazi, siendo David Guitis un judío. Pues muy bien, aquí está un fragmento de lo que fue esa entrevista que le hacía Samper a Gustavo Petro y yo no sé, cada quien podrá sacar claramente las conclusiones de lo que fue esta entrevista. Escuchen ustedes, aquí está. Entonces, por ejemplo, ¿qué pensar de lo que le puso usted a David Guitis, al uribista en la cuenta de Twitter, que lo llamó neonazi? ¿No le parece que eso es intolerante frente a los opinadores? Digamos, con la extrema derecha no debe haber mucha tolerancia porque acaba la democracia. Pero ¿qué tal que después termine clasificando a cualquiera de extrema derecha por criticar? Sí, esa es una equivocación, digamos, es un peligro. La extrema derecha es peligrosa para la democracia, dice Gustavo Petro. David Guitis, ¿de dónde será David Guitis de extrema? A ver, cuéntenos. No, en lo absoluto. Eso es peligroso para la democracia y que con los de la extrema derecha no se debe hablar. En lo absoluto, ¿sabe? David Guitis, doctor Fernando, es un periodista, él es un ingeniero de sistemas, si mal no estoy, que opina y que escribe sus columnas, lo publica RCN Radio, RCN Mundo, RCN Televisión, como cualquiera que hace este ejercicio bellísimo del periodismo y opina. Nunca le hemos visto que salga de tono, que lance improperios, ofensas en contra de Petro. Lo que sí hace Petro hoy con esta declaración que llama mucho la atención y que todo el fin de semana estuvo dando palo, porque a nadie le cabe en la cabeza que el candidato a la presidencia, Gustavo Petro, diga que con esos no se puede. Mejor dicho, ¿qué pretende o más bien qué plantea? Eliminarlos, acabarlos, censurarlos. De verdad que es muy compleja la respuesta de Gustavo Petro. Gustavo Petro es un hombre muy complejo, muy difícil de interpretar, pero cualquiera se puede imaginar para dónde va todo eso. Pues claro, va a lo que llamamos nosotros el discurso de la cancelación, porque no resisten obviamente una persona que piense diferente. Pero bien, hablando de cancelación, nosotros habíamos hablado aquí al oído, terminando esta semana que acaba de pasar, de los mensajes que había entre Ingrid Betancourt y el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pues se confirmó, Ingrid Betancourt sí ha estado hablando con el Partido Centro Democrático y con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y eso le valió a Ingrid Betancourt para ser víctima de los ataques de la extrema izquierda que se atreven a plantear cosas como que mejor se hubiera quedado secuestrada a que estuviera en libertad opinando y mucho menos al lado de Álvaro Uribe Vélez. Este es el nivel tan macabro que uno ve en las redes sociales de gente que evidentemente votará seguramente por el señor de las bolsas y que se atreve a atacar tan duramente a Ingrid Betancourt pues por hacer política. Ante eso, el expresidente Álvaro Uribe Vélez el sábado escribía en su cuenta de Twitter: ¿por qué maltratan a la doctora Ingrid? Yo no he robado un peso. He manejado los recursos públicos con transparencia y austeridad. No he financiado la política con mermelada ni con contratos del Estado. No entregué las a Saludcop, Café Salud, Caprecom a políticos que las saquearon. Este fue el mensaje que dio el presidente Uribe en medio de los terribles ataques que ha sufrido Ingrid Betancourt, quien está planteando que es necesario hacer alianzas para sacar al país de donde se encuentra sometido y librarlo del peligro que representa Gustavo Petro. El presidente Uribe le salvó la vida y la rescató a través de quien estaba más cerca del presidente Uribe, el general Mario Montoya. Esa fue una operación impecable y Ingrid Betancourt vive muy agradecida con el presidente Uribe por esa razón.
Ningún misterio, ¿no? No, y no tendría por qué haberlo. De verdad que Ingrid Betancourt, además, bueno, habrá que decirlo, Ingrid Betancourt tuvo unas palabras con el expresidente Uribe, me parece muy justas, que no sé si antes las hubiera dicho, yo no recuerdo que antes las hubiera expresado, pero ella ha dicho claramente que al expresidente Uribe le debe la vida y le debe su libertad. Y es que está diciendo la verdad. Nada menos que eso, lo que le debe. El Centro Nacional de Consultoría ha hecho una encuesta o ha publicado alguna encuesta que tenía, vaya uno a saber, en la que Federico Gutiérrez prácticamente empata a Gustavo Petro. Eso pues es bastante curioso porque sabemos cuáles son las tendencias del Centro Nacional de Consultoría. Entonces estamos en que hay virtualmente un empate entre los dos. Y eso lo dice la empresa consultora más cercana a Gustavo Petro, que es el Centro Nacional de Consultoría. Pues vea usted que la encuesta sorprende a la opinión nacional con la pregunta: si las elecciones a la presidencia fueran el domingo y los candidatos fueran los que están en la tarjeta, ¿por cuál de ellos votaría? La encuesta para el 31 de marzo arrojó los siguientes resultados: 36.5% Gustavo Petro, 24.5% Federico Gutiérrez, 10% Rodolfo Hernández, 8.4% Sergio Fajardo, y hago un paréntesis, quien se va desinflando a una velocidad fantástica. Ingrid Betancourt 1.5%, John Milton Rodríguez 0.9%, Enrique Gómez 0.5%, Luis Pérez 0.3%, otro que no está definido 0.3%, voto en blanco 8.1%, el voto en blanco alto, ninguno 2.8% y no sabe, no responde 6.2%. Pero hay otra encuesta que acabo de recibir en este fin de semana y donde aparece Petro con el 43% y Federico Gutiérrez para una segunda vuelta, estoy hablando. Para una segunda vuelta, sí señor. Con cerca del 41%. En el escenario de la segunda vuelta, Gustavo Petro tendría un 43.1% y Federico Gutiérrez un 40.1%. Exacto. De manera pues que hasta en el Centro Nacional de Consultoría se desinfla Petro y surge la candidatura de Federico Gutiérrez. Es lo que está sucediendo en este momento. Y los que quedan en la arena por cuenta de que no logran avanzar son Rodolfo Hernández, que Rodolfo Hernández pierde puntos. Bueno, estaba en 10.2% en marzo 18, en marzo 31 aparece con el 10%. Sergio Fajardo estaba con el 9.7% en marzo 18 y para el 31 de marzo bajó a 8.4%. Ingrid Betancourt también baja, pasó de 2.6% a 1.5%. John Milton Rodríguez por primera vez es puesto en la encuesta y marca 0.9%. Enrique Gómez baja de 0.7% a 0.5%. Luis Pérez estaba en 0.6% y baja a 0.3%. Y de hecho el voto en blanco sube, que estaba en 5.3% y va ubicándose a 8.1%. El voto no sabe, no responde, baja el doble, estaba a la mitad, estaba en 12.7% y bajó a 6.2%. Muy interesante de cara a la segunda vuelta, lo cerca que queda Gustavo Petro y Federico Gutiérrez. Federico con el 40.1 y Petro con el 43.1. Ya prácticamente sin distancia, sin diferencia. Empate técnico para el Centro Nacional de Consultoría, que le repito, es mucho decir. Bueno, Demar, nos parece que aquí podemos parar nuestra conversación con nuestros oyentes en Al Oído.